Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En el año de 1798 nació uno de los personajes más discutidos y discutibles del siglo XIX en Colombia. Grande en muchos de los aspectos de su vida, controvertido y controvertible en otros, José Hilario López, 1798. Muy joven, su familia tenía una fortuna, sus padres murieron, esa fortuna quedó en manos de una persona que la dilapidó, la familia terminó dispersándose, una parte de la familia, por lo menos una señora López, llegó a Marinilla, Antioquia, y sabemos muy precisamente que eso fue así porque descendemos de esa rama de los López. Junto con los Hoyos de Marinilla estaba una señora López que venía de el Cauca, de la familia de José Hilario, hermana de José Hilario López. Lo cierto es que José Hilario López, tan pronto como pudo, se alistó en las filas de los patriotas que combatían el régimen realista. Estuvo en la batalla de... fue a ver los resultados y el escenario de la batalla del Alto Palacé y posteriormente, ya más maduro, pudo estar inclusive en Venezuela, donde se hizo amigo del general Páez, y en un momento volvió a Colombia para seguir el pulso de esta guerra de independencia. Estuvo condenado a muerte y listo para subir al cadalso, cuando llegó una orden del virrey Montes desde Quito que decía que solamente se podían pasar por las armas a las personas que tuvieran de cierto grado militar hacia arriba, el que no alcanzaba a José Hilario López sencillamente porque era muy joven. Por eso se escapó de morir por fusilamiento. Luego viene pues esta historia catastrófica de la disolución de la Gran Colombia. El general José María Córdoba, que era amigo personal de José Hilario López y que había combatido con él en las batallas del Palo en el departamento del Cauca, lo invita a que forma parte del movimiento que se le está enfrentando al general Bolívar. José Hilario López no lo acepta. Le dice que no puede de ninguna manera aceptar esa invitación y le ruega a Córdoba que no persista en esa intentona golpista de insurrección que llevaría finalmente a Córdoba a la muerte cuando fallece a manos de un irlandés, de Ruperto Hunt, que lo mata cobardemente. José Hilario López es después personaje muy importante. En la Primera República se hace gran amigo del general Santander. Hay una correspondencia cruzada entre los dos que data por ahí de los años 32 a 39, donde se revela una grande amistad entre los dos. José Hilario López ha ido ascendiendo en su graduación militar, un militar de grandes capacidades, y viene ya una época bastante borrascosa de la historia, cuando José Hilario López invita a los caucanos a unirse a Juan José Flores y a desmembrar la República de Colombia. Esa será una parte muy contradictoria de su vida y muy lamentable de su vida, que ha sido justamente criticada. Se hace íntimo amigo de José María Obando y el binomio Obando-López dominaría una parte fundamental de la historia de Colombia de finales de los años 30 a los años 50. Es jefe del ejército José Hilario López, y luego viene su elección como presidente de la República, que es la elección más tormentosa que se recuerde. No pudo ser elegido por el voto directo, por el voto del pueblo en las urnas, y entonces pasó a enfrentar un liberal a ultranza, pasó a enfrentar a los conservadores, a los señores Cuervo y Gori, y finalmente viene aquella sesión terrible
de la asamblea de entonces, del Congreso de entonces, donde un hombre como Mariano Ospina Rodríguez pronuncia su veredicto definitivo: voto por José Hilario López para que el Congreso no sea asesinado. Iban a asesinar el Congreso, eran los grupos de sindicalistas violentos que acompañaban a López, y finalmente llega a la presidencia de la República, desde donde se le atribuyen grandes cambios en el incipiente desarrollo económico y social que el país tendría, en materia de comunicaciones, en materia de correos, en materias muy importantes para la economía, pero lo que más lo consagró ante la historia fue su decreto de liberación de los esclavos, lo que le produciría no pocos enemigos en su tierra natal, en el Cauca, porque muchos de los grandes caucanos eran grandes dueños de esclavos. La esclavitud en Colombia había sido puesta en tela de juicio desde el Libertador, desde su discurso en el Congreso de Angostura. No hay que olvidar que el Libertador recibió 300 negros, fue el contingente con el que pudo llegar a Venezuela para empezar la campaña libertadora. Un grupo de negros de 300 hombres que le facilitó el señor Petión, presidente de Haití, y el Libertador per se era enemigo de la esclavitud y se pronunció en contra de ella. En Antioquia, Juan del Corral había dejado también constancia explícita de la manera como había que abolir la esclavitud, una institución trágica para la historia, para la concepción del hombre, de su libertad, de su dignidad. El esclavo, lo dice el general Bolívar en su discurso al Congreso de Angostura, el esclavo es un siervo no solamente material, sino espiritual, al servicio de cualquier aventura que se le proponga, porque la esclavitud destruye las bases del ser humano. Pues José Hilario López decreta la libertad de los esclavos, uno de los primeros países del mundo en hacerlo. Quienes llevan algunas estadísticas dicen que fue el 6º país en el mundo que declaró la libertad de los esclavos, mucho antes, es que estamos hablando de los años 40, mucho antes que lo hiciera los Estados Unidos, en lo que desembocó ese intento de liberación de los esclavos, que finalmente se completó a través de Lincoln. Mucho antes de Lincoln, José Hilario López decreta la libertad de los esclavos en Colombia. José Hilario López compartía sus épocas de administrador, de presidente, de combatiente en tantas batallas, con el manejo de sus fincas, y se iba para sus fincas y administraba sus fincas. Era hombre que hizo alguna fortuna, o una fortuna importante, como en su finca de Laboyos, por ejemplo, una finca muy significativa entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. José Hilario López fallece finalmente, pues tenía que llegarle su momento, pero deja un grande nombre en la historia de Colombia. Muy controvertido, muy controversial. Sus campañas con Obando para destruir el país no le serán perdonadas jamás. Su campaña en favor de Bolívar, o por lo menos para tratar de contrarrestar el ímpetu insurreccional del general José María Córdoba, su amigo, sus campañas en Venezuela. José Hilario López, personaje de grande importancia en la vida de Colombia en el siglo XIX, nacería en un día como hoy, en 18 de febrero del año de 1798. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 5 minutos.